Nuevamente por radio, El Camino, llegamos a la última noche de la campaña evangelística, el mensaje de los tres ángeles. Hoy escucharás el solemne anuncio del tercer ángel, la advertencia final de Dios para esta generación. Saludos, que Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a esta tercera entrega de la campaña evangelística radial, el mensaje de los tres ángeles. En esta tercera noche queremos convocarnos para escuchar un mensaje profético urgente y necesario para el pueblo cristiano. Este mensaje de los tres ángeles lo hemos estado presentando desde antes de ayer, con la presencia del pastor Cecilio Pérez en el primer mensaje, del pastor Leonardo Robles en el segundo mensaje desde República Dominicana, y también hoy escucharemos el mensaje del tercer ángel por medio de la palabra del licenciado Daniel Cúcaro, que nos va a estar hablando desde Argentina. Esta es una campaña internacional, no solamente porque todos los que participamos somos de diferentes partes del mundo de habla hispana, sino también porque está escuchándose en diferentes partes del mundo. Esta señal de radio llega a cada rincón del planeta a través de internet, a través de radioelcamino.net, una forma diferente de hacer radio, pero con la misma potencia y la misma eficiencia que ha tenido la radio a lo largo de décadas. La radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más eficientes para llevar el mensaje, y en esta ocasión el mensaje de salvación, como bien lo dice el mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua, y ese es nuestro deseo y nuestra oración, de que este mensaje llegue a cada rincón del planeta. Así que yo me presento, mi nombre es Emanuel Vallejos, les hablo desde Puerto Rico, la isla del encanto, para todo el mundo a través de esta señal de radio, y le damos la bienvenida a todos aquellos que no solamente algunos estuvieron participando ya de la noche anterior y de la primera noche también, sino los que llegan hoy por primera vez. Quizá sepan que todos estos mensajes estarán grabados y disponibles en nuestro canal de YouTube de Radio El Camino, así que por el momento lo estamos estrenando aquí en la radio, pero estará disponible también en nuestro canal de YouTube. Sepan que antes de la presentación del mensaje central a cargo del licenciado Daniel Cúcaro, vamos a tener una charla previa con nuestros invitados, que son el pastor Carlos Cabello, el hermano Yeser Alejo y el hermano Frederic Altimiras, sobre algunos aspectos de este mensaje del tercer ángel. Pero antes de meternos con esa charla previa, le queremos decir que compartan el link de la radio, que compartan el enlace de radioelcamino.net en sus redes sociales, para que más personas se sumen en este momento, en esta hora en la cual estamos orando, en la cual estamos todos conectados en un mismo espíritu para recibir este mensaje. Están a tiempo, porque en un rato más va a comenzar el mensaje central, obviamente después de la charla previa que vamos a tener. Vamos a orar para pedir que Dios bendiga este programa y que todo salga conforme a su voluntad. Gracias, Padre, nuevamente te damos porque nos permites llegar a esta tercera noche, a este tercer programa especial basado en el mensaje de los tres ángeles. Te pedimos que estos mensajes toquen nuestros corazones. Sabemos que es palabra de Cristo, sabemos que es el mensaje que tú quieres para tu iglesia, para que haya un reavivamiento, para que haya una reconsagración, para que podamos entregarnos plenamente a ti. Ayúdanos, Padre, y bendícenos, bendice a los oyentes y a cada uno de los que estamos aquí haciendo parte de este programa. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como es de costumbre, y los que estuvieron escuchando los programas anteriores saben que tenemos un momento de charla, una charla previa sobre este mensaje del tercer ángel, antes del mensaje central, que lo va a tener Daniel Cúcaro, y para eso tenemos nuestros tres invitados de diferentes partes del mundo. Lo tenemos al pastor Carlos Cabello, que se conecta desde Bolivia, desde Santa Cruz, Bolivia. Lo tenemos al hermano Yeser Alejo, que se conecta desde Carolina del Norte, en Estados Unidos.
y también lo tenemos a el hermano Frederick Altimiras, que se conecta desde Barcelona, en España. Así que vamos a arrancar, como hacemos siempre, con el pastor Carlos Cabello, con la primera pregunta. Te saludo, Carlos, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos y por estar dispuesto a compartir con nosotros. Y la pregunta para ti en esta ocasión es con respecto al mensaje del tercer ángel. Este mensaje advierte sobre adorar a la bestia y recibir su marca. ¿Por qué es tan enfática la advertencia? ¿Por qué es tan importante este aviso que Dios hace de que no recibamos la marca de la bestia? ¿Qué implica esto? ¿Qué comentarios nos puedes hacer acerca de este tema? Gracias, Emanuel, por la invitación y también por la pregunta. Y saludo a todos los radioyentes que están siguiendo la programación de radioelcamino.net. El mensaje del primer ángel, recordemos, mencionaba que la hora de que Dios juzgue, o del juicio de Dios, había llegado. Este juicio del cual habla el mensaje del primer ángel es determinante para saber quién va a recibir el sello de Dios y quién va a recibir la marca de la bestia. Aquí es donde se hace notorio el énfasis de la advertencia divina contra la adoración a la bestia y a su imagen, y el recibir inclusive su marca, porque esta es la última prueba, prácticamente esta es la última prueba de lealtad en la historia de la humanidad. Adorar a la bestia y a su imagen y recibir su marca implica, mis queridos hermanos, renunciar a la soberanía de Dios, no solo no reconocer, sino salirse, dar la espalda a Dios y someterse así, de esa manera, a la autoridad de Satanás. Por eso Dios, en su amor, anuncia con claridad, ¿no? Así, de esta manera, como encontramos en el mensaje del tercer ángel, el Señor nos muestra el peligro para que nadie sea engañado y todos procedan al arrepentimiento. El texto claramente menciona: quienes reciban la marca sufrirán la ira de Dios sin mezcla y sin misericordia. En este sentido, no hay término medio. La condenación está dada y es Dios quien va a dar el pago a cada quien. Ahora, Apocalipsis 13 menciona algo interesante, que toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. Y allí es donde encontramos el sentido, el énfasis para una advertencia así de fuerte y universal, para que nadie tenga la excusa, hermanos, para que nadie tenga la excusa de decir no lo supe, no lo sabía, nadie me advirtió. No, por eso es el énfasis. El Señor busca que procedamos todos al arrepentimiento, que reconozcamos nuestros pecados, que sepamos cómo es que la bestia trabaja, el falso profeta trabaja, cómo Satanás obra, cuáles son sus engaños, para evitar caer en ellos. Finalmente, el conflicto, el último gran conflicto, no será cuestión de economía, de política, no, nada de eso. Es visible justo en el mensaje del tercer ángel que el conflicto final, el último gran conflicto, será cuestión de adoración y de lealtad, prácticamente a quien decidimos servir. La adoración a la bestia y a su imagen implica aceptar ese sistema político religioso, ¿sí?, que conocemos como la imagen de la bestia, ¿no? Sus imposiciones, sus leyes, sus mandatos por sobre las leyes de Dios. Por eso es que pretende ocupar el lugar de Dios, ¿no? Y al dar sus leyes, pues, o al imponer sus leyes, pretende cambiar la ley de Dios. Esta es una manera de rechazar a Cristo.
Es Cristo en nosotros quien debe producir la verdadera adoración a Dios, al Padre, y no a la bestia y a su imagen. Así que lo que busca tanto Satanás como la bestia, la imagen de la bestia, el falso profeta, ¿no?, y sus aliados, lo que buscan es que no aceptemos a Cristo en nosotros. Logrando esto, ellos ya tienen cumplido sus propósitos en cada quien que acepte esto. Y sabemos que el enemigo busca quitar el sello de Dios el sábado, ¿no?, como señal de la creación, de la redención, y desea sustituirlo por una marca de autoridad, su marca de autoridad, que resulta siendo el domingo. En algunas ocasiones hemos mencionado que el sábado va más allá de tan solo 24 horas. No tiene sentido prepararnos, ¿no?, alistar la casa, prepararnos nosotros mismos para recibir 24 horas del día. Eso no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es prepararnos para recibir a alguien. Así que el sello de Dios que está asociado con el sábado, pues nos invita a recibir y nos ayuda para prepararnos, y nos va predicando para prepararnos para recibir al Señor del sábado, para que produzca en nosotros esa correcta adoración y pueda vencer el Señor en nosotros. Pero el recibir la marca de la bestia significa rendirse a la presión social, económica, política que Satanás utiliza, ¿no?, con los gobiernos y gobernantes de este mundo, en su gran mayoría los que están aliados con el mal, para de esa manera asegurarse las almas y pelear contra Dios, luchar contra el pueblo de Dios. Y este grupo de gente no pueda permanecer fiel a Dios y a su palabra. Y finalmente, es importante mencionar que la marca de la bestia no es algo como un tatuaje o un chip. Es más una manifestación visible de una decisión interna. Por eso la marca es puesta en la frente, que tiene que ver con los pensamientos, la toma de decisiones, y en la mano, que tiene que ver con las obras. En otras palabras, es aceptar conscientemente la autoridad de Satanás y su poder en lugar de la de Dios, ¿no?, y del reino de Dios. Así que el Señor advierte a todo el mundo, advierte a toda nación, tribu, lengua y pueblo, realmente, los planes de Satanás, para que de esa manera podamos estar apercibidos y tengamos más armas y tengamos las suficientes armas para poder reconocer el engaño de Satanás y poder apartarnos del mal. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Carlos, gracias por tu participación. Queremos hacerle también la pregunta a Yeser para que nos deje su comentario acerca de este mensaje del tercer ángel. El texto bíblico nos dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Háblanos un poco, Yeser, acerca de estas características que tiene el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Estas características que distinguen a la iglesia verdadera de las iglesias falsas. Muchas gracias, mi querido hermano Manuel. Siempre un placer y un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Definitivamente el mensaje del tercer ángel es un mensaje muy importante. Tiene que ver específicamente con la identidad del pueblo de Dios. Antes de compartir mis comentarios, me gustaría volver a leer este versículo, los versículos que se encuentran en Apocalipsis 14, 9 al 12, solamente para poder nosotros ver claramente lo que la palabra de Dios está declarando. Y bien rapidito aquí, desde el versículo 9 nos dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y más adelante nos dice ya en el 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús. Rápidamente nosotros podemos ver que aquí hay una advertencia contra la bestia, hay una advertencia contra la Babilonia, la confusión, las falsas creencias, doctrinas de demonios. Vemos nosotros una advertencia que es necesaria para nosotros poder entender. Apocalipsis 13:16 nos dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. El conflicto final será sobre adoración y obediencia. A esto es lo que se refiere la mano derecha o la frente. En la frente es donde nosotros tenemos el raciocinio, es donde nosotros tenemos lo que pensamos, lo que decidimos. La mano derecha representa autoridad, representa bajo quién nosotros estamos. Por eso es que en la Biblia hay visiones donde sabemos que Cristo fue visto a la diestra del Padre, a su mano derecha, donde Él se sienta, y desde ahí sabemos que Él es Rey de Reyes. Tenemos que entender que el conflicto es una crisis de adoración y obediencia, y no necesariamente algo físico como muchos hacen llegar a ver, hacer ver o entender con sus ideas. Cuando vamos nosotros al versículo 12 de Apocalipsis 14 y nos habla sobre la paciencia de los santos, hay algo interesante. En Mateo capítulo 24, versículo 13 nos dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia tiene que ver con paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia produce perseverancia. Y vemos nosotros que la sabiduría es el producto de la paciencia. Lo podemos ver de ambas formas. Podemos ver nosotros que la perseverancia conlleva la paciencia y la paciencia conlleva la sabiduría. O podemos ver que la sabiduría nos da paciencia o nos hace aptos para ser pacientes, y la paciencia produce mucha, pero mucha perseverancia. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, la palabra de Dios nos dice: porque os es necesaria la paciencia, para que cambiando hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Todo esto tiene que ver con obediencia. Todo esto tiene que ver con la confianza y la fe que debemos de tener en Cristo Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 15, Cristo declaró: si me amáis, declara Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esta es la promesa que vemos al final en Apocalipsis 22:14, que bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje del tercer ángel, nos está haciendo un llamado a la obediencia. Y es interesante porque eso lo hemos estado viendo a lo largo del mensaje del primer ángel, del segundo ángel y ahora también del tercer ángel. Si nosotros tenemos la fe de Jesús, vamos a poder obtener estas características que necesitamos. Quiero compartir dos versículos. El primero está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. La palabra de Dios dice: porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si Cristo vivió una vida santa, y la Biblia nos dice en Efesios: todo se puede en Cristo, Filipenses, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Debemos de tener la plena confianza que sí podemos seguir el ejemplo de nuestro Salvador y nuestro Redentor, Cristo Jesús. El segundo versículo está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Ahí la palabra de Dios dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, y esa victoria es nuestra fe. Nuestra fe, la que vence al mundo. ¿Tienes tu fe en Cristo Jesús? Regresando al escritor James White, que existió y escribió alrededor de los años 1850, él declara en su libro con respecto al mensaje de los tres ángeles lo siguiente con respecto al mensaje del tercer ángel. Él declara: la ira de Dios mencionada por el tercer ángel son las 7 últimas plagas. En ellas se consuma la ira de Dios, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Los 4 ángeles, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, detendrán los 4 vientos, y las copas de la ira de Dios no se derramarán hasta que los santos oigan la fuerte voz del tercer ángel y sean sellados con el sello del Dios vivo. El mensaje del tercer ángel para sellar está representado por el hombre vestido de lino, con un tintero de escribano en su lado. Y esto está registrado en Ezequiel capítulo 9, versículos 2 al 4.
Esto muestra que el tercer ángel está íntimamente relacionado con el sellamiento y la ley de Dios y la protección de las plagas. Por eso es que se hace el llamado de no recibir su marca, la marca de la bestia. Vemos nosotros entonces, en una pequeña recapitulación, que el primer ángel llama a reverencia, obediencia y adoración al Creador. El segundo ángel denuncia el engaño y llama a salir de la confusión de Babilonia, de las iglesias caídas que no aceptan la palabra. Y número 3, el tercero advierte contra la marca de la bestia e identifica el verdadero pueblo de Dios. En resumen, tenemos nosotros un temor reverente, separación del error y una fidelidad en la prueba o fidelidad incondicional hacia Dios. El mensaje del tercer ángel no solo advierte, sino que nos identifica a nosotros el verdadero pueblo de Dios. Por ejemplo, nos dice las cosas o las características como pacientes. Esta es la paciencia de los santos, son pacientes en el medio de la tribulación, obedientes a la ley divina, ellos guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, y ellos están confiados en la fe en la fe viva de Cristo que se encuentra escondida en la vida de Jesús. Este es el pueblo que se mantiene en pie en el tiempo del fin con estas características y que reflejará al mundo entero que solo hay un camino de fidelidad, la obediencia a Dios por medio de la fe de su Hijo. En Eclesiastés 12:13 volvemos a repetir, como habíamos compartido en el primer tema, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que, mis queridos hermanos, esperamos que estos comentarios, estas palabras hayan sido de bendición. Hemos estado citando la Biblia y a ese gran escritor, ese gran hombre llamado James White, por los años 1850, de su pequeño libro La Verdad Presente, el mensaje de los tres ángeles, volumen 1, escrito desde Oswego, New York, tomo número 9. Hermanos, sigamos estudiando la Biblia, sigamos buscando más del Señor, pues la ira de Dios mencionada por el tercer ángel son las 7 últimas plagas, y en ella se consuma la ira de nuestro Dios, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 15. Así que no malgastemos este tiempo donde los 4 ángeles están deteniendo los 4 vientos y las copas de la ira de Dios aún no han sido derramadas, hasta que los santos oigan la fuerte voz del tercer ángel y sean sellados con el sello del Dios vivo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te cuide y te guíe. Y me despido con mi palabra favorita, Maranata. Amén, Yeser, muchas gracias. Gracias por compartir este punto de vista. Gracias por compartir tus aportes que suman a esta presentación que estamos haciendo el día de hoy. Y por último, quiero preguntarle al hermano Frederick, ¿cómo pueden los cristianos hoy fortalecer su fe para permanecer firmes frente a las presiones del mundo? Nosotros sabemos que esta advertencia de la marca de la bestia tiene que ver con eventos que, aunque todavía no han pasado, están cerca para cumplirse. ¿Cómo pueden fortalecerse los cristianos para permanecer firmes frente a las presiones del mundo? Saludos, Emanuel, y saludos de nuevo a toda la audiencia por tercer día de campaña. Un placer de nuevo estar con todos vosotros aquí y dar mi punto de vista en esa importante pregunta. Porque el mensaje del tercer ángel es un mensaje que contiene muchísima información que debemos aprender y que se debe manifestar en nuestro carácter y en nuestra vida. Y de eso va a hablar el licenciado Daniel Cúcaro hoy, con lo cual, bueno, estaremos atentos al tema en cuestión, al culto central. Pero, cómo no, voy a contestar esta interesante pregunta. Porque es una pregunta como las demás que son llevadas la respuesta a la parte práctica, a cómo debemos actuar, ¿no? En qué se manifiesta en la vida real, no solo en la teoría. Cómo fortalecer nuestra fe o cómo permanecer firmes frente a las presiones del mundo y de la marca de la bestia. Efectivamente, este mensaje contenido en Apocalipsis 14 nos habla de la marca de la bestia. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de presiones. La sociedad busca moldear nuestra manera de pensar, de vivir, incluso de adorar. En definitiva, el Estado y la sociedad quiere controlar todo de nuestra vida. Pero eso no será nada con lo que nos dice la Biblia acerca de la marca de la bestia. Ahí hay una imposición bajo decreto de muerte al final de este trayecto, ¿no? De imposición de la marca de la bestia, con lo cual ahí no estamos lidiando con presiones, sino con imposiciones donde vamos a tener problemas si no cedemos. Pero un cristiano, obviamente, si quiere ser fiel al Señor, no ha de ceder a estas presiones, ni ahora
ni en el futuro. Con lo cual, qué mejor ahora que entre comillas hay libertad para preparar nuestro carácter con la ayuda del Señor y de esta forma poder resistir estas presiones cuando llegue el momento crucial. Me gustaría hablaros de 3 puntos, simplemente 3 cortos puntos para contestar esta pregunta. Concretamente, ¿cómo podemos permanecer firmes en la verdad de Dios y resistir? Vamos a hablar de no conformarnos al mundo, vamos a hablar de permanecer en la palabra y tener el Espíritu de Cristo en nosotros, y también vamos a hablar de guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. De esto hablamos también, si no recuerdo mal, en la primera respuesta del mensaje del primer ángel, pero vamos a andar un poquito más en esto. Mirad, no conformarnos al mundo. ¿Por qué digo esto? Pues porque en Romanos 12:2 nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos que la voluntad de Dios siempre es agradable y aparte perfecta. Debemos renovar que nuestra mente, nuestro entendimiento, y no nos debemos conformar a este siglo, a este mundo. Con lo cual eso es importante, ¿verdad?, para poder fortalecer la fe para la futura marca de la bestia y también para nuestro día a día. El pensamiento del mundo no es el pensamiento de Dios. De hecho, si estamos en el mundo, no estamos con Dios. Si estamos con Dios, obviamente no estaremos en el mundo. El sistema nos puede presionar mucho, pero si nuestra identidad, si nuestro ser, nuestra mente, nuestro anhelo está en Cristo, esto nos va a dar una fortaleza única en este mundo, una fortaleza que nada más nos puede dar. Mirad, en Juan 15, versículos 18 y 19, Jesús nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Con lo cual, si por creer un mensaje, si por ser fieles a Dios recibimos más presión del mundo, recibimos presión de cualquier tipo, no hace falta que sea del Estado, puede ser de la familia, de amigos, burlas, persecuciones, ataques, sabed que a Cristo ya lo aborrecieron antes. Y esto nos lo dio como ejemplo, nos enseñó también cómo resistir. Por tanto, la primera victoria comienza en nuestra mente. No conformarse con nuestra mente particular y ceder ante toda presión, sino que nos debemos renovar por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Leyendo la palabra del Señor. Hablando de la palabra de las Escrituras, es importante, y este es el segundo punto, permanecer en lo que dice la palabra, permanecer en lo que dice la Escritura. El escrito está, y tener el Espíritu de Cristo en nosotros para poder entender correctamente lo que dice la Biblia y también para que nos fortalezca en todo momento de nuestra vida. En Efesios 6, versículos 10 y 11, Pablo nos dice lo siguiente: nos habla de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿La armadura en qué consiste? Pues incluye la verdad, el Evangelio, la justicia, la salvación, la palabra, o sea, la Escritura, y también ser fortalecidos por la oración. Así, con estas armaduras se resiste toda presión del mundo, que ya sabemos que quién hay detrás, las potestades de las tinieblas, es quien lo están manejando todo, usando gobiernos, usando élites, usando personas concretas, etc. Para resistir las artimañas de Satanás, que, como dice Pedro, nos rodea como león rugiente, mirando a ver a quién puede devorar, pues solo con esta armadura podremos resistir todo esto. Y digo solo, pero es la armadura completa. Ahí está el Evangelio, está la justicia, está la salvación, la palabra y el poder de la oración. ¿Qué más queremos? Eso es muy importante para resistir las presiones de este mundo ahora y cuando venga la marca de la bestia. Debemos recordar que el cristiano no pelea con sus propias fuerzas. Nosotros no peleamos con nuestras propias fuerzas. Estamos perdidos si hacemos esto. Sino que peleamos fortalecidos. ¿Por quién? Por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Hijo. Por eso la oración también es tan importante, acostumbrarnos a hablar con Dios y aparte obviamente estudiar la palabra, ir cada día no solo a leer, sino a estudiar la palabra, a comernos la palabra para que sea parte nuestra. Finalmente me gustaría hablaros de los mandamientos, de guardar los mandamientos, la importancia de guardar los mandamientos de Dios de corazón, como vimos ya en la respuesta en el tema del mensaje del primer ángel, y tener la fe de Jesús. El libro de Apocalipsis nos habla, como os he dicho antes, en Apocalipsis 14, del 9 al 10, que quienes reciban la marca de la bestia sufrirán la ira de Dios, y quienes no. Con lo cual creo que es importante saber la condición o las características del pueblo de Dios en aquel momento. Y nos lo dice el versículo 12, 2 versículos más allá de esto que acabamos de leer. Apocalipsis 14, 12 nos dice así: aquí está la paciencia de los santos, esos son los que salen vencedores de la marca de la bestia, de la gran tribulación. Y estos santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Características de la persona que resiste la presión del mundo y que sale victoriosa en el nombre del Señor. Guarda los mandamientos de Dios de corazón porque
realmente Dios obra su querer y su hacer en esta persona y lo guarda de corazón porque ve con lo que es exactamente el pecado. No guarda los mandamientos por ser salvo, o para ser salvo, mejor dicho, o por temor a las consecuencias, sino que los guarda por amor al Señor, porque tiene el amor ágape del Señor obrando en él. Y aparte, esas personas también tienen la fe de Jesús, han aceptado la justicia de Cristo, han entendido el mensaje de la justificación por la fe, en el marco correcto del Evangelio eterno. Y por eso, quien está así, en esta condición escondiendo su vida en Cristo, lo único que puede hacer es resistir con naturalidad las presiones. Va a ser atribulado, va a pasar por todo tipo de penuria, pero esas tristezas, ese temor, lo va a poner cautivo en Cristo. Con lo cual va a pasar por estas tribulaciones, no desesperada, esta persona, tampoco va a caer en lo más bajo, no depresiva, va a pasar equilibrada, con la mente equilibrada, puesta en Cristo, y va a vencer con la ayuda del Señor. ¿Tenemos la victoria asegurada si estamos en esta condición? ¿Por qué? ¿Por nuestras propias fuerzas? No, porque estaremos escondidos en Cristo y Él nos va a sostener. Realmente el cristiano no vence por su propia fuerza, sino por la sangre de Cristo y por mantenerse firme en la Biblia, en el escrito está. Por tanto, para concluir, los poderes de este mundo pueden imponer, pueden presionar y lo harán todo lo que quieran. Pero si el cristiano sabe que la victoria la tiene en Cristo, no se conformará al mundo, permanecerá en el escrito está y pedirá por tener el Espíritu de Cristo en él o ella, y también guardará de corazón los mandamientos de Dios y tendrá la fe de Jesús. Representará perfectamente el carácter de Cristo en esa tierra. Finalmente, Apocalipsis 2:10 nos dice algo muy importante, una promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué mejor promesa podemos tener que esta para resistir con la ayuda del Señor todas las presiones? ¿Cómo fortalecer la fe? Pues de esta manera. Obviamente os animo a profundizar en el tema y sobre todo a hacerlo de forma individual para que esto se transmita, sea una realidad en vuestra vida personal y estéis escondidos en Cristo y podáis resistir todo tipo de presión que os pueda hacer el gobierno, el Estado, las élites de este mundo, etc. Que Dios os bendiga. Amén, Frederick, muchas gracias, gracias por compartir este importante comentario. Y bueno, quiero decirle a todos nuestros oyentes que preparen sus corazones, que preparen sus oídos. Esperamos que ya estén todos conectados, que hayan podido invitar a sus familiares y amigos para escuchar este mensaje poderoso del tercer ángel. Preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo quiero ser ese ángel que lleva tu palabra a toda tribu, lengua y nación. Oh Señor, guía mi vida, la pongo en tus manos, pues quiero ser tu siervo fiel y llevar el mensaje del reino a toda nación, proclamar que Cristo viene en gloria y honor, que tu Espíritu llene mi vida, pues es mi misión, predicar a toda lengua. Hoy decido entregarme a ti, úsame, Señor, moldéame, pues quiero ser como tú. Cada día consagrarme, tomarme de tu mano y empezar a caminar y llevar el mensaje del reino a toda nación, proclamar que Cristo viene en gloria y honor, que tu Espíritu llene mi vida, pues es mi misión, predicar
queridos amigos de Radio El Camino. Mi nombre es Daniel Cúcaro. Es un gran privilegio para mí estar con ustedes en esta campaña evangelística, tratando de entender el mensaje de los tres ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14. Es para el tiempo del fin y creemos que este es el tiempo del fin. Por lo tanto, debemos analizar con cuidado cada uno de los versículos de este capítulo y del libro de Apocalipsis en general. En esta ocasión es el capítulo 14, versículo del 9 al 12, el mensaje del tercer ángel. Si ustedes han estado participando en los mensajes anteriores, el del primero y el del segundo ángel, que ya han sido compartidos, se habrán dado cuenta que aparece involucrado aquí en estos mensajes un juicio y también una ciudad que en la Biblia aparece con el nombre de Babilonia y que tiene un significado mucho más profundo que la antigua Babilonia que desapareció hace más de 2000 años. Vamos a leer a continuación el mensaje del tercer ángel y luego iremos versículo por versículo desgranando y tratando de entender qué es lo que esto significa. En el capítulo 14, versículo 9, comienza diciendo así: el tercer ángel los siguió, a los dos anteriores, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, del nombre de la bestia. La marca que aparece descrita aquí en Apocalipsis 14, en el mensaje del tercer ángel, está íntimamente relacionada con lo que se nos explica y se nos relata en el capítulo 13 de Apocalipsis, que vamos a leer a continuación, porque todos estos capítulos están relacionados, todo el libro de Apocalipsis está relacionado. No podemos solamente identificar algo si no hemos leído todo el libro, porque hay una relación continua entre una cosa y otra. En el capítulo 13 se nos habla de dos bestias que suben de la tierra, que aparecen en el escenario mundial. Una está en un lugar, otra está en otro lugar. Una es la imagen de la otra. Dice que en el capítulo 13 de Apocalipsis, hemos retrocedido en el libro para hacer notar de dónde viene el tema este de la marca de la bestia. Las bestias son distintas, tienen distintas características las que aparecen en el capítulo 13. Una tiene 7 cabezas, 10 cuernos, tiene cuerpo de leopardo, en sus cabezas tiene un nombre blasfemo. Escuchen esto, porque también acabamos de leer que los que siguen a la bestia recibirán la marca de su nombre. Lo acabamos de leer, versículo 11 de Apocalipsis 14. Los que reciben la marca, esa marca tiene un nombre. Y acá dice en el capítulo 13 que la bestia tiene sobre su cabeza un nombre blasfemo. Presten atención a esto, porque blasfemar tiene que ver con el tema de la adoración al Dios verdadero. Esta bestia evidentemente está en contra del Dios verdadero.
Vamos a ir más adelante, no es nuestro tema ahora analizar todo el capítulo 13, pero sí vamos a decir que en el versículo 6 vuelve a repetir esto de las blasfemias diciendo que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esta es la característica de este animal que parece un animal compuesto, no es un animal real. Ningún animal tiene 7 cabezas, ni 10 cuernos, ninguno que tenga cuerpo de leopardo, pies de oso, boca de león, Apocalipsis 13:2. Vamos a avanzar un poquito también en el capítulo 13 para ver el tema de la marca, todavía no apareció. Dice que surge una segunda bestia que trata de imitar a esta primera bestia. Esta segunda bestia dice que tenía solamente 2 cuernos, semejantes a los cuernos de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, de la tierra, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estamos leyendo Apocalipsis 13, versículo 12, y todo esto es solo para identificar en qué consiste la marca que se le va a imponer. Dice que esta segunda bestia está íntimamente ligada con la primera, o digamos, en algún momento se hacen amigas, van aliadas una con la otra. Dice el versículo, seguimos con el Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Vemos entonces que alguna de las características de esta bestia, de la segunda, es que es intolerante. No tolera a nadie que no haga lo que ella ordena. Y el versículo 16 dice que hacía que a todos, en esa intolerancia, ¿no? Hace que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense qué importancia es el tema del nombre, que se menciona varias veces, y también se menciona en el capítulo 14, donde está el mensaje del tercer ángel, diciendo así, el versículo 11, capítulo 14, versículo 11, el humo de su tormento, de aquellos que tienen la marca de la bestia, sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Vemos acá los dos personajes que estaban en el capítulo 13, la bestia y la imagen de la bestia. Ni nadie que reciba la marca de su nombre, porque es un nombre blasfemo, tal como leímos recién en el capítulo 13, el nombre de las bestias o de la primera bestia que apareció, que tiene cuerpo de leopardo, pies de oso, boca de león y tiene 7 cabezas y 10 cuernos, esa bestia es blasfema en contra de Dios. ¿Y qué es blasfemar a Dios? Usar su nombre en vano, burlarse de Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Todo esto, no se inquieten, todo esto será revelado. Continúa diciendo el versículo 10, que beberán el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quiénes? Los que adoren a la bestia y a la imagen.
Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Que aquellos que le hagan caso, que se rindan frente a las bestias que se mencionan en el capítulo 13, tendrán que sufrir las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Del Cordero es la referencia bíblica al nombre de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo identificó Juan el Bautista en el momento en que lo vio antes de llegar al bautismo. Este tema de la marca tiene dos escenarios, dos posibilidades. Una, en el escenario del tiempo del fin, es recibir la marca de la bestia en la mano o en la frente, la marca con el nombre de blasfemo de la bestia, o lo que dice acá mismo en el capítulo 14, acerca de los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Capítulo 14, versículo 1, dice: miré después, y aquí el Cordero, Cristo, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El nombre de Cristo y el de su Padre es el mismo nombre. Es como el apellido de un padre y el hijo tiene el mismo apellido del padre. Mi apellido es Cúcaro, mi padre era Cúcaro, mi abuelo era Cúcaro, mi hijo es Cúcaro y mi nieto es Cúcaro. Tenemos el mismo apellido, eso es lo que dice acá del nombre. ¿Por qué hace hincapié en el tema del nombre? Porque el nombre es el que identifica la filiación, somos de la misma familia. El padre y el hijo, el cordero y el padre. Acá lo menciona, dice de su padre, el padre del cordero, el padre de Cristo, tienen el mismo nombre. Y ese nombre está escrito en la frente de sus hijos fieles. Vamos a ver cuáles son sus hijos fieles y qué es lo que hacen sus hijos fieles para tener el nombre del Padre y del Hijo en su frente. Dice el versículo 12, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. O sea, esto es lo que son los santos. Por eso estas personas son llamados santos, porque hacen esto. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos son los que son considerados hijos de Dios. Los 144,000 son considerados santos porque guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos, que sus hijos lo lleven a Él escrito en su frente, no como una escritura visible. Es una escritura invisible, es una marca invisible, un sello invisible, pero ese sello se muestra a través del carácter de sus hijos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué guardan los mandamientos de Dios? Pues Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos no son gravosos, dice el Señor. O sea, no son pesados. Cuando una persona ama a otra persona, nada de lo que le pida a la otra persona es pesado. Si la persona a la cual amas necesita algo y te lo pide, por más que sea atravesar a nado el océano Atlántico, lo vas a hacer. Es una metáfora, no, probablemente no se puede, pero
uno por amor hace muchas cosas que de otra manera no haría. Jesús dijo, si me aman a mí, van a guardar mis mandamientos, porque mis mandamientos no son pesados. Están diseñados, están hechos para que ustedes sean felices. Y vamos a ver en Éxodo, capítulo 20, que es donde aparece el mandamiento que Dios le dio en el Sinaí. ¿De qué se tratan estos mandamientos? Estos no son los mandamientos del catecismo. El catecismo catecismo de la Iglesia Católica, alteró los mandamientos. No son estos mismos. Vamos a ver. Dios tiene sumo cuidado con que sus hijos guarden sus mandamientos. Y le dijo a Moisés y a todo el pueblo, porque lo escribió en tablas de piedra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no hay otro Dios más que yo. Yo soy el Dios. Yo soy el único Dios. No hay otro Dios más grande que yo. Tengan esto en mente de ahora en adelante. No hay otro Dios. Esto es una advertencia porque en una humanidad corrompida hubo y hay miles de dioses. Casi podríamos decir que cada persona tiene sus propios dioses. Y Dios dice, yo no acepto eso. Si ustedes no me tienen a mí en primer lugar, no tienen nada. Por eso este es el primer mandamiento. Si Dios no está en primer lugar, no sigas leyendo los mandamientos. No te sirven de nada. Versículo 4 dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Este segundo mandamiento del catecismo no está. Fue recortado convenientemente y hecho desaparecer. No está. Porque acá dice algo que la Iglesia Católica practica permanentemente: el culto a las imágenes. Lo vuelvo a leer. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, o sea, ni el sol, ni las estrellas, nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de árboles, ni de animales, ni de seres humanos, ni de nada, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando dice no de lo que esté arriba en el cielo, también incluye: no te harás una imagen de Dios, no harás una imagen de Jesús, no harás una imagen de nadie, de Enoc que está en el cielo, ni de Elías que está en el cielo, ni de Moisés que está en el cielo. No te harás una imagen de nada que esté en el cielo, ni de los ángeles. No te hagas imágenes, mucho menos te inclines y las adores. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, nada. Ni una imagen de un delfín, que ahora se utiliza mucho, ni una imagen de nada. Y la advertencia es bastante clara. Acá dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, el único, el fuerte, el celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es una advertencia. No es cuestión solamente tuya, es cuestión también de tu descendencia. Si no prestas atención a esto, podrás afectar a tu descendencia. Muchos pecados son heredados. No la tendencia a ese pecado, sino las consecuencias de ese pecado. Una vida, por poner algo, una vida licenciosa de una persona que ha tenido muchas parejas sexuales, ya sea hombre o mujer, puede transmitir una herencia de enfermedad a sus hijos, lamentablemente.
y también una genética destruida por los vicios, por las drogas, por el alcohol, etcétera, puede transmitir también una deficiencia a sus hijos. El Señor lo dice acá. Presten atención a esto. Pero dice, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, si tú guardas mis mandamientos, vas a tener una vida libre de problemas y seguramente bendecirás a tus hijos y a tus descendientes. Miren lo que pasó con Abraham. Hasta el día de hoy existe la descendencia de Abraham, cuando la descendencia de muchas otras naciones ha desaparecido. Y si uno piensa en los árabes, muchas de las naciones árabes son descendientes de Abraham también, a través de otro de sus hijos, Ismael. Y el versículo 7 de Éxodo 20, que vendría a ser el tercer mandamiento, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tema del nombre es importante, no por ninguna cosa fetichista o ninguna cábala, ninguna de esas cosas, simplemente porque el nombre de Dios es el nombre más excelso, es el eterno, es el creador, es el altísimo, el más alto de todos los seres que existen en el universo. Él es Dios. Su nombre, el Altísimo, Jehová, Yahvé, Yahweh, como se pronuncia en hebreo, no debe ser tomado en vano. No se deben hacer chistes, no se debe hacer nada que mancille el nombre santo de Jehová. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para hacerlo santo, para apartarlo, quiere decir. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué es este día? ¿Por qué el séptimo día de la semana? La semana comienza en domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, séptimo día es sábado. Sábado, la palabra sábado viene del hebreo. En español, la palabra sábado viene del hebreo, que quiere decir Shabbat, que quiere decir reposo, justamente. No hagas nada en él, porque ese día fue apartado por Jehová en la creación. Dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, lo apartó, allá en la creación, lo apartó, para que los seres humanos tuvieran un día de descanso. A continuación, en las tablas de los mandamientos siguen 6 mandamientos que son directamente para la relación entre el humano, los humanos, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no hables contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no mientas. No codicies la casa de tu prójimo, no codiciarás tampoco a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, no codiciarás nada de tu prójimo. Y estos son los 10 mandamientos. En el catecismo falta un mandamiento. El cuarto está en el tercer lugar, porque al sacar el segundo, quedó vacante un lugar. El cuarto pasa a estar en el tercer lugar, ¿no? Y cuando se refiere a este mandamiento solamente dice santificar las fiestas, que no es lo que dice el mandamiento, no dice santificar las fiestas. El mandamiento dice solamente un día hay que santificarlo, el séptimo día. Y para completar y hacer 10 mandamientos, el 10º mandamiento, que pasó al 9º lugar, fue dividido en 2 partes.
10º mandamiento que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, fue dividido en 2 partes. Eso es lo que el hombre hace cuando se arroga las prerrogativas de Dios. La ley de Dios escrita en piedra termina siendo anulada por hombres que quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso en lo que estamos leyendo, en el mensaje del tercer ángel, se dice, no adoren a la bestia ni a su imagen, porque están no solamente violando uno de los 10 mandamientos, están ofendiendo a Dios, poniendo otros dioses. Son varios los mandamientos que se están violando en esta circunstancia. Dice el versículo 11, Apocalipsis, volvemos a Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel, dice que aquellos que tengan la marca de estas bestias recibirán un castigo. Y dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Reciba en la mano o en la frente una marca que tiene que ver con el nombre de blasfemia de esa bestia y que Dios desprecia, que es abominación para Dios. Esa bestia es abominación para Dios. Por eso tenemos que entender quién es esta bestia, ¿no? Una bestia dentro del lenguaje de Apocalipsis es un poder político. Así que tanto la bestia que tiene 7 cabezas como la bestia que tenía los 2 cuernos de cordero pero que hablaba como dragón, son 2 entidades políticas. Son poderes políticos que actúan unidos en el tiempo del fin de la historia, para hacer que todas las personas sean vigiladas y controladas a través de una marca en la frente o en la mano. La mano quiere decir algo que restringe el trabajo o que habilita el trabajo. Y en la frente es algo que tiene que ver con el convencimiento, con lo que está en nuestra cabeza. El castigo de todos aquellos que siguen a la bestia va a ser que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Esta es una figura, yendo al lenguaje original, que no es el griego, sino que es el hebreo. Nosotros podemos encontrar en Isaías, en el capítulo 34 de Isaías, que allí se habla del castigo a Edom, un castigo que era para un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Siempre en la Biblia tenemos que buscar referencias semejantes para entender alguna referencia que es un poco difícil. Lo que leemos nosotros recién del humo que sube por los siglos de los siglos nos da a pensar que es un castigo muy duradero, siglos y siglos, cientos de años. No es eso lo que está diciendo exactamente. Vamos a leer la comparación en Isaías capítulo 34, versículo 8, 9 y 10. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Está hablando de Edom. Edom va a ser destruida, dice el Señor. Ustedes pueden leer si quieren todo el capítulo. El versículo 9 dice, sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. Versículo 10, no se apagará de noche ni de día,
perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Bueno, esto se cumplió. Esto ya es historia. Lo que predijo el profeta Isaías ya es historia. Pero si nosotros vamos al territorio de Edom, no vamos a ver el humo subiendo porque ya se apagó ese fuego. Se cumple lo que dice: de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Esa zona es un desierto hoy en día. No existe nada, no hay nada importante, no hay petróleo allí. En esa zona está despoblada. Se cumplió, pero la destrucción de esas ciudades ocurrió durante un lapso de tiempo determinado. Y esto que dice: no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, significa que cuando terminó de consumirse todo lo que se tenía que consumir, el humo se apagó. No quedó nada, no quedaron restos, no ocurre como en algunos incendios en los cuales el incendio se apaga antes de que se termine de destruir todo toda la casa o todo el bosque. No. Este lenguaje que perpetuamente subirá el fuego y se destruirá todo, lo que quiere decir es que va a consumir todo el tiempo que sea necesario hasta que todo lo que sea combustible se consuma. Todo lo que se pueda consumir se consuma. Y es lo que pasó. Hoy en día no existen prácticamente ni siquiera las ruinas de esos lugares ahí en Edom. Haciendo referencia al tiempo del fin, lo que menciona en Apocalipsis 14, los que adoran a la bestia y a la imagen van a ser sometidos a una destrucción total. Eso es lo que quiere decir. Serán destruidos totalmente. Subirá el humo y el fuego hasta que no quede nada para ser consumido. Eso es básicamente lo que está diciendo. El lenguaje, por eso el lenguaje de la Biblia tiene que ser entendido dentro de la Biblia, no con interpretaciones humanas, sino con lo que dice la Biblia en capítulos anteriores. Línea sobre línea, pasaje sobre pasaje, logramos entender de qué está hablando. No es que durante miles de años o siglos y siglos va a estar quemándose esta gente, sino que van a quemarse hasta que no quede nada de ellos, ni los huesos ni nada. ¿Cuánto demorará eso? No sé, yo no lo sé. ¿10 minutos, 15 minutos, un mes? No lo sé. Pero este es el lenguaje figurado que dice. También vemos que hay un lenguaje figurado cuando dice que uno de estos poderes es similar a una bestia con 7 cabezas. A nadie le importaría que aparezca una bestia con 7 cabezas ejerciendo el poder mundial, porque eso es imposible. ¿Qué tipo de bestia va a ejercer un poder mundial teniendo 7 cabezas? O una bestia que tenga cuernos de cordero y que ruja como dragón. Son símbolos. Así como los países tienen símbolos, Estados Unidos tiene el símbolo del águila, también en Rusia tiene el símbolo del oso y otros países tienen otro tipo de símbolos, animales o plantas. Por ejemplo, el país del Líbano, el símbolo que está en su bandera es un árbol. Esos hermosos árboles que tenía el Líbano que ya desaparecieron. Bien, seguimos. El Dios lo que nos está diciendo es: presten atención a las características que tienen estos animales que ejercen el poder mundial. Básicamente, la característica fundamental de cada uno de estos animales es que en algún momento de la historia ejercieron o ejercen el poder mundial.
y que ese poder mundial está relacionado con un culto de adoración, con algo religioso. No es solamente político, económico, militar, no. También hay religión metida en esto. Entonces, cuando buscamos identificar a estos poderes, tenemos que ver qué poder ha subido a la escena mundial con estas características y qué poder se ha mostrado a nivel mundial perseguidor de aquellos que no comulgaban con su religión. Los libros de historia están llenos de estas historias. Ahora, dice al principio del capítulo 14 que los siervos de Dios, los 144.000, pero en el versículo 12 nos dice que todos los santos guardan los mandamientos de Dios y tienen un sello en su frente. Los sellos tienen ciertas características. La marca nos está diciendo, esta marca o un sello, si nosotros vamos a Ezequiel, al libro del profeta Ezequiel, vamos a ver que esta marca está relacionada con un sello. En Ezequiel capítulo 9 dice que, hablando del mismo momento, de lo cual después va a hablar el profeta Juan en Apocalipsis, hablando del mismo momento de la venida de Dios, del Hijo de Dios, el final de los tiempos, dice así: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Ustedes se dan cuenta que tienen que ver con lo que es el mensaje del tercer ángel. Van a ser destruidos. ¿Quiénes van a ser destruidos? Los malvados. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros 6 les dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ven ustedes que esto de la señal tiene que ver con la adoración. En esta circunstancia, lo que habla allí el capítulo 8 y 9 de Ezequiel es un momento de gran apostasía, pero Dios utiliza el mismo ejemplo. Alguien enviado por Dios, un ángel, pone una marca en la frente de las personas que van a ser seleccionadas porque se mantuvieron fieles delante de Dios. Y en los mandamientos de Dios, ¿cuál es el que más se parece a un sello? Los sellos tienen características. En los sellos está el nombre del que sella. Los sellos de la antigüedad también tenían las iniciales o las características de la autoridad que sellaba. Hasta el día de hoy se ha transmitido esa característica. Un sello tiene que tener el nombre, el título. Y nosotros vemos que el cuarto mandamiento, por ejemplo, dice que Jehová es el creador.
Nombre, Jehová. Título, Creador. Y también el lugar donde ejerce su autoridad. El país, la oficina, la ciudad, donde ejerce su autoridad. Y el cuarto mandamiento, que habla del día de reposo, dice que la autoridad de Jehová, el Creador, se ejerce sobre los cielos y la tierra, porque es lo que Él creó. Así que las características del sello, nosotros las encontramos en el cuarto mandamiento. Tiene que estar en uno de los mandamientos, porque el versículo 12, capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 12 dice que esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús. Y estos son los que son fieles, los que representan a Dios delante de una humanidad corrupta, una humanidad que se ha degenerado, que se ha cambiado de bando. Ahora están en el bando de las bestias que aparecen en Apocalipsis 13, que probablemente en otra oportunidad vamos a desarrollar con más profundidad. Pero para que ustedes vean y entiendan que la Biblia y especialmente el Apocalipsis no es algo difícil de entender, no es imposible de entender. Solamente hay que dedicarse y hay que leer la Biblia completamente. El Apocalipsis que está en el Nuevo Testamento tiene muchas figuras tomadas del Antiguo Testamento. Si nosotros ignoramos esas figuras, no entendemos lo que Dios nos está diciendo en el Nuevo Testamento y especialmente en Apocalipsis. Bien, este es el mensaje del tercer ángel. Para resumirlo, diremos, el mensaje del tercer ángel es una advertencia. No se dejen poner la marca de la bestia. La bestia quiere controlarlos, la bestia quiere humillarlos, la bestia quiere engañarlos, la bestia quiere sumirlos y mantenerlos bajo su pie. No se dejen. Cuando ustedes respondan a los requerimientos de la bestia, se están poniendo en contra de Dios. Y si se ponen en contra de Dios, beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Mi mensaje para ti es que te aboques a estudiar la palabra de Dios en profundidad para entender lo que significó ese Cordero que dio su vida por ti. Porque ese Cordero es tu única salvación. No podrás vivir eternamente si te alías, si sigues el mandato de las bestias que transgreden la ley de Dios. Fíjense que les acabo de decir que hubo una religión, hay una religión que simplemente despreció los mandamientos, los cambió y sacó lo que no le convenía. Y así es como actúan muchos y actuarán muchos gobiernos ejerciendo presión sobre aquellos que quieran ser fieles a Dios. Es una prueba difícil. Hay que estar muy convencidos de que estás transitando por la verdad, por el camino de la verdad y de la vida. Pero el premio vale la pena. Me gustaría que tú estés entre ese grupo de los 144.000, que tal vez sea un número simbólico o un número literal, no tiene importancia. Lo importante es estar en ese grupo de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Te animo a estudiarlo, a ponerlo en práctica en tu vida. Verás un cambio, verás dificultades, pero los cambios valen la pena. Como cuando vas al gimnasio. Al principio es muy doloroso, pero tu vida comienza, tu cuerpo comienza a obtener cierta salud, energía que te hace vivir mejor. Ejercer cada día
La obediencia a Dios te hace vivir cada día mejor. Que el Señor te acompañe. Un gran saludo desde aquí, desde Argentina, para todos los oyentes de la radio El Camino. Venido en carne nos enseña la Escritura con claridad. Cristo vive, Cristo sueña, en mi alma su voluntad. La prueba del Espíritu Santo es Cristo viviendo en mí. Su presencia es mi dulce canto, la esperanza que hay en ti. Cristo en mí, esperanza de gloria. Cristo en ti, poder celestial. Su presencia cuenta mi historia. Su amor es mi hogar eterno. Misterio santo de su amor, está en el cielo, está aquí. Por gracia del Salvador, puede morar dentro de mí. En mi templo santo mora el que dio su vida en la cruz. Su espíritu me transforma. Cristo es mi eterna luz. Cristo en mí, esperanza de gloria. Cristo en ti, poder celestial. Su presencia es victoria. Su amor es mi ideal. Amén, gloria a Dios. Estamos ya llegando al final de esta campaña evangelística del mensaje de los tres ángeles. Escuchábamos recién esta preciosa canción interpretada por Eileen Mego y Carlo Cabello del Ministerio Preparadores del Camino. Y también, antes de que comience la predicación del licenciado Daniel Cúcaro, escuchamos Yo quiero ser ese ángel, interpretado por Carlo Cabello. Estas dos canciones, Cristo en mí y Yo quiero ser ese ángel, son canciones que forman parte de un nuevo álbum que está presentando la familia Cabello, el Ministerio Preparadores del Camino, que va a estar disponible seguramente también en su canal, en sus redes sociales, así que les invitamos a seguirles. Queremos agradecerle también al licenciado Daniel Cúcaro por compartir con cada uno de nosotros este tremendo mensaje. Durante estas 3 noches
ustedes pudieron escuchar de que realmente hay un Dios verdadero que debe ser adorado. No es cualquier Dios, es el verdadero Dios que tiene un Hijo, Jesucristo, que hay un juicio que está basado en la ley de Dios por el cual se van a juzgar a todas las naciones, que Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia, a salir de la confusión de las iglesias caídas, de las falsas doctrinas. Y también hoy escuchamos de que hay un sello de Dios y hay una marca de la bestia. Y esta separación está basada en la obediencia o la desobediencia a los mandamientos de Dios. Así que, habiendo presentado estos temas, es nuestro deseo y oración que ustedes puedan tomar sus decisiones en favor de Cristo. Nosotros como ministerio desde Radio El Camino queremos ponernos a disposición de todos aquellos que tengan interés en profundizar en cada uno de estos temas. Queremos recomendarle a todos aquellos que quieran estudiar estos temas que visiten nuestra página web, no solamente Radio El Camino, donde hay un libro de regalo para todos aquellos que lo deseen, que pueden descargar y también lo pueden solicitar, pero aparte de eso, nuestra plataforma estudiatubiblia.com. En www.estudiatubiblia.com ustedes pueden encontrar muchísimos estudios bíblicos, entre ellos el mensaje de los tres ángeles. Así que si alguna persona quiere profundizar en estos mensajes, quiere profundizar en el tema del sábado, en el tema de la ley de Dios, en el tema del juicio, en el tema de la marca de la bestia, todo este material está disponible en formato de lectura para todos aquellos que quieran recibirlo. Solamente pónganse en contacto con nosotros a través de radioelcamino.net, incluso a través de estudiatubiblia.com, y le estaremos enviando materiales de lectura para fortalecer vuestra fe. Así que hemos llegado al final de esta campaña, de estas 3 noches de bendición, y esperamos realmente que haya sido provechoso para cada uno de ustedes. Vamos a orar antes de despedirnos para pedir que el Señor nos guarde durante esta noche, que podamos realmente descansar, y no solamente descansar físicamente, sino descansar nuestra alma en Cristo, que ese es el propósito que tiene el mensaje del Evangelio: reconciliar al hombre con Dios para que el hombre pueda encontrar la paz de Cristo que tanta falta le hace para poder descansar en su vida diaria. Vamos a orar. Querido Padre, nuevamente te damos las gracias porque nos permitiste llegar hasta aquí en esta campaña. Bendice a cada una de las almas que escuchó este mensaje, ya sean hermanos en la fe, ya sean hermanos que nunca han escuchado un mensaje, o personas que simplemente estuvieron interesadas, que no van a una iglesia, pero que están buscando de ti. Ayúdales a cada uno, Padre, de manera especial a poder encontrarte, a poder descansar en ti, a poder confiar en ti y a poder entregar su vida a ti, Padre. Nos ponemos en tus manos nuevamente en esta noche, confiando en que tú nos amas y perdonas todos nuestros pecados. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, gracias a todos por acompañarnos en estas noches de campaña evangelística. Sepan que estos 3 programas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, que es @Radio El Camino. Si no están suscritos, suscríbanse, porque seguiremos poniendo novedades de nuestra plataforma de radio. Un fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga, nos encontramos en la próxima. Así concluye la primera campaña evangelística, transmitida íntegramente por radio El Camino. Has escuchado el mensaje de los 3 ángeles, el último llamado de misericordia de Dios al mundo. Que la esperanza de Cristo te acompañe hasta su regreso en gloria. Que Dios te bendiga.